Bienvenidos a todos a Psicología Basada. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy importante también dentro de la psicología, quien es Jorge Barraca. Y pues bueno, vamos a hablar de muchos temas que en un momento voy a explicar. Jorge, un gusto tenerte aquí. Realmente Gracias. valoro tu presencia. No sé si quisieras dar un par de palabras antes de empezar. Bueno, agradecer a todas las personas que siguen el canal este interés en la psicología basada en la evidencia y, por supuesto, a ti por haber preparado concienzudamente esta entrevista y poderle aprovechar efectivamente, ¿no? para que las personas avancen en el conocimiento de estas intervenciones terapéuticas. El día de hoy tenemos una entrevista un tanto distinto, ya que vamos a abordar tres libros de Jorge, los cuales son Activación Conductual, Terapia Integral de Pareja y el nuevo libro que acaba de salir, que ya está en Amazon, lo pueden conseguir, Infidelidad, una mirada contextual. Esta entrevista está dirigida a estudiantes y a profesionales de psicología, porque, bueno, vamos a abordar temas que quizás están más centrados en ello, ¿no? Como dijo Jorge, para que las personas puedan conocer un poco más y también salir de muchas dudas. Mm, Bien, Jorge, sí, ¿te parece si empezamos? por supuesto, cuando quieras. Bien. Bueno, quizás empezar por el libro de activación conductual que tienes junto a Marino. Sí. En los primeros capítulos se plantea una crítica a los modelos diagnósticos tradicionales que definen la depresión como una entidad interna, ¿no? Como un desequilibrio neuroquímico. Mm, Bueno, se propone entonces un cambio a una noción de situación. así Entonces, es. la pregunta que tenía era, ¿qué efectos tiene en la práctica clínica este cambio de enfoque? ¿Cómo el usuario eh, reacciona cuando se le explica que no tiene una enfermedad, sino que está en una situación depresiva? Sí, claro, arrastramos una visión, una concepción de la depresión muy medicalizada, muy centrada en cosas neuroquímicas, ¿verdad? Neurotransmisores que no están en el nivel correcto, supuestamente, algo, por cierto, de lo que nunca se ha demostrado, ¿no? A priori, ¿no? Que se haga una prueba de... A nadie le hacen una evaluación de sus niveles de serotonina cuando va a la consulta y sale con un diagnóstico de depresión, con lo cual ya sería una cosa bien cuestionable. Pero el caso es que tiene, para la primera pregunta, un cambio radical respecto a cómo concebimos a la persona que está en esta situación. Sería más propio entonces venir a decir que la persona está en una situación depresiva que decir que tiene una depresión o que está deprimido. Y eso representa todo un cambio a la hora de enfocar la intervención, porque no estamos pensando frente a una persona que esté enferma o que arrastre un problema bioquímico o bien de alteraciones estructurales, cerebrales, ¿no? Que tengan que ver con esas ideas irracionales o esquemas distorsionados, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya pone al terapeuta frente a una manera de actuar distinta, en la confianza que la persona va a tener respuestas adecuadas, va a tener repertorio para poder actuar de otra manera a como lo está haciendo, sin meterse a que primero tiene que cambiarse esa neuroquímica o esos esquemas para que pueda salir adelante adecuadamente. Y es verdad, eso supone, respondo así a la pregunta segunda, todo un reto para el terapeuta. Eh, Porque de alguna manera parece que estemos minimizando el problema si no le decimos a la persona, no, yo no te veo como alguien enfermo, yo te veo en una situación muy difícil, probablemente por las circunstancias que has arrastrado a lo largo de tu vida y por otro lado, por las que se han conjuntado ahora mismo para que te encuentres en esta situación, en este estado. Yo no estoy negando que ahora mismo, como todos los terapeutas, vamos, no tenga una percepción distorsionada de la vida, no tenga energía, vea las cosas de una manera muy diferente a como los vería en otra situación, sino que eso sean las causas de la situación en la depresiva en la que ahora se ve envuelta. Así que, en realidad, mmm, para la persona es un enfoque liberador,
no está arrastrando un trastorno, un desorden mental frente a lo que le hayan podido decir. Y además es un hecho que la mayoría de las personas no está muy convencida en eso de tomar medicación para salir de eso, que sería un apoyo a esa situación. Más bien lo miran con recelo, eso de tomar una supuesta medicación, porque claro, si la gente entiende, sobre todo si es una depresión que ha venido después de una serie de acontecimientos que puede identificar muy bien, ¿no? Un despido, una ruptura, la muerte de un ser querido, un problema de salud. Claro, entiende que es que eso no quiere decir que pueda estar enfermo, porque si lo han antecedido esas circunstancias, pues lo lógico es que sea la situación en la que está. Así que se reenfoca la terapia y no se trata de convencerle exactamente de nada, sino de trabajar bajo unas premisas que tienen que ver con que si cambiamos la situación y cambiamos sus comportamientos en esa situación, pues va a salir. Así que es como un experimento, casi un experimento conductual, si se quiere, en que la persona actuando de otra manera va a notar, va a percibir cómo cambia, cómo se encuentra y cómo responde a la situación estresante que está viviendo en ese momento. Insisto en que no tiene nada que ver con una minimización del malestar profundo en el que la persona se halla, sino en de dónde vienen estos problemas y cómo enfrentarse a ellos en consecuencia con eso. La activación conductual tampoco vamos a decir, es tan orgullosa o tan soberbia de pensar que su visión de la depresión es la realidad, ¿no? Hay muchos modelos y muchos enfoques sobre la depresión. Lo que sí dice es que es un enfoque práctico y que si nos dirigimos en la terapia hacia ese tipo de comportamientos, esos cambios comportamentales, entonces eso va a cambiar las cosas. Es un enfoque, por tanto, pragmático. Es un enfoque que no se trata de realidades, supuestamente, ¿no? De la verdad, insisto, ¿no? Sobre la depresión, sino de lo más pragmático, lo más práctico que hacer en un determinado momento, dada la vida de la persona. Excelente, excelente respuesta. Pues sí, a veces se toma eso como una invalidación por lo que siente, ¿no? Dice, no, ¿cómo yo no voy a tener depresión si ya he investigado en internet y yo soy esa Mm, persona, ¿no? Yo mm. soy todos los síntomas que menciona. Y así. Claro, se siente muy identificado con unos síntomas. Ujú. Pero, claro, los síntomas, se supone que para hablar de síntomas, habría una enfermedad que explica esos síntomas. Sin embargo, para nosotros, esos supuestos síntomas, lo entre comillas, claro, son comportamientos. Y se pueden entender bajo nuestras premisas conductuales perfectamente. Son fundamentalmente conductas de evitación que están funcionando por reforzamiento negativo. A lo mejor si ponemos un ejemplo, pues se entiende mejor, ¿no? Le pedimos a la persona pues que sea más activa, ¿no? Que para encontrar un trabajo complete su currículum vitae, se dirija a los portales de empleo, los envíe y tal, ¿no? Y la persona no lo hace. Una posible explicación, no, es que como está muy deprimida, dice, no, no, es que a lo mejor es lo más lógico que eso suponga un enfrentamiento tan duro para la persona en esos momentos que lo evite, lo cual es totalmente lógico, porque a corto plazo está siendo un alivio, aunque a largo plazo está perpetuando esa situación. Así que todos esos síntomas, el que sea, no dormir por las noches, no tener apetito, no tener relaciones sexuales, estar muy pasivo, vivir como de noche o estar en vela por la noche y estar medio dormido por las mañanas o a lo largo del día. Todos ellos, en vez de remitirlos a un supuesto núcleo que explicaría, tienen todo el sentido del mundo para una persona para la que le resulta mucho más retador, mucho más difícil enfrentarse a un día de vida normal cuando las circunstancias de su vida son tan adversas. Ujú, ujú. Excelente. Ahora, bueno, justamente mencionó también un par de otros enfoques y justamente esa era mi pregunta, ¿no? En el libro se afirma que la depresión no es una reacción a algo, sino una situación que, bueno, se configura y se mantiene. Mm. Entonces, ¿cómo dialoga esta idea con modelos como el cognitivo o el psicodinámico?
que justamente explican la depresión como una respuesta a esquemas internos o conflictos inconscientes. Sí, efectivamente es una alternativa en la visión de la situación y de la persona frente a esos supuestos esquemas alterados, ¿no? Inconscientes o inconscientes, ¿no? Ujú, Está otra visión en la que entendemos desde la lógica de los principios de aprendizaje ese tipo de actuaciones. Bueno, yo no diría exactamente que no hay una reacción, depende cómo se entienda eso, ¿no? O sea, no es síntomas de como reacción a una depresión que supuestamente que uno tiene dentro, ¿no? Hay una parte de reacción que son los comportamientos de las personas a esa situación que tiene que ver con su historia de aprendizaje y con las estresantes o agobiantes circunstancias personales que en este momento tiene delante la persona. Así que digamos que se erige como la alternativa terapéutica frente a esos otros modelos y en la que los psicólogos conductuales confiamos más, conductuales contextuales se hablaría, porque claro, ujú, la gente entiende hoy en día mucho de conductual de una manera muy restrictiva y probablemente errónea, ¿no? El ujú. contexto de la persona es algo bastante más amplio y en ese contexto en el que la acción de las personas se desenvuelve es donde están las claves funcionales de su comportamiento. Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte, realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. Bien, ahora ya lo mencioné un poco, pero quizás aquí se puede explayar un poquito más. También dentro, pues, del texto, ¿no? Del libro, se hace énfasis en la importancia de la acción, ¿no? De hacer, de actuar. Sí, Eh, ¿Cómo ayuda esta idea a romper el círculo del ensimismamiento depresivo? totalmente. De hecho, es el nombre mismo de la terapia, activación conductual. Es la base de lo que se trata. Es cierto, todas las personas que están en una situación depresiva tienen un repliegue hacia sí mismas, ¿no? Se ensimisman y están buscando como dentro, de hecho es como lo que le dice la cultura, ¿no? Dice, tú conócete a ti mismo, tú profundiza, ten un buen insight de qué te sucede y entonces ya encontrarás las claves para salir adelante. Pero tengo otra noticia para Sí. ellos, esas claves no están dentro, esas claves están fuera, en su contacto con el mundo exterior. Y esto no es algo nuevo, se lleva diciendo desde hace siglos y siglos. El, Al mismo tiempo, es, digamos, el reto de la terapia. Cómo alguien que está desmotivado podemos ponerle en marcha, ponerle a actuar. Sí, porque quizá la teoría o la lógica del modelo se comprenden fácilmente, pero cómo se lleva a la persona hacia hacer cosas, eso ya es distinto. Oímos permanentemente eso de tú cambia lo que piensas, mira las cosas en plan Mm, positivo y sí. entonces así ya te encontrarás motivado y entonces cambiará la Ujú. cosa. Bueno, pues ese no es el enfoque de la activación conductual. Es justo al contrario, lo llamamos la motivación de fuera a adentro, que significa tú haz las cosas y en ese hacer de las cosas surgirá la motivación. Como a pequeña escala nos pasa continuamente, ¿no? Tenemos un viaje y qué pereza, ¿verdad? Hacerlo, ¿no? Pero bueno, luego Ujú. nos ponemos en marcha, lo hacemos y lo disfrutamos y decimos, qué bien que Sí, haya ido. Y a aún tal más pequeña escala, porque un viaje, pues dirás, bueno, pero es que eso es algo positivo. No, cada día que me levanto, a lo mejor me cuesta ir al trabajo, pero una vez allí, bueno, pues las cosas se van desenvolviendo. Cada vez que me levanto y pienso que tengo que hacer algo de ejercicio, ir al gimnasio y tal, pues desde luego tengo pocas ganas. ¿No? Al menos a mí me pasa que tengo nulas ganas, pero sé que allí mismo, haciendo el deporte, no, sin exagerar, claro, no una cosa de fatiga, me encontraré mejor. Y ese es el experimento conductual que también hace la gente. Le proponemos que vaya haciendo unas actividades, ahora hablaré que no son cualquier tipo de actividades, y profundizaré más en eso. Y él va apreciando que según las hacen, según, vamos a poner cosas básicas, limpia la casa, se asea Ujú. a sí mismo,
vuelve a sus clases de inglés, ¿no? O de música. Ok. Es haciendo esas cosas como va recuperando ese estado de ánimo. Así que profundizar y darle más vueltas y más vueltas y más vueltas a su interior, en vez de estar haciendo las cosas, es lo que propicia ese cambio motivacional. Hace años tuve un paciente, vamos a llamarle Francisco, Ok. que me regaló una frase bien ingeniosa al respecto. Estábamos en consulta y me dice, Francisco, me dice, mira Jorge, yo siempre me pienso las cosas mucho antes de no hacerlas. Y dije, has estado sembrado, Francisco, claro, porque precisamente porque las piensas mucho y mucho, mucho, no las haces, ¿no? Dice, exacto, exacto, ¿no? Si no las pensase tanto, probablemente sería cuando las llevara a la práctica. Exactamente eso es, eso capta mucho del sentido de la activación conductual. Pero mencionaba hace un momento que no cualquier actividad, no Sí. cualquier actividad es lo que me va a sacar de esa estructura depresiva, ¿no? De vida en la que estoy sumergido. Son aquellas que conectan con nuestros valores. Es decir, en unos términos más conductuales, las que se asocian a nuestros reforzadores, los reforzadores naturales y más valiosos en la vida. Pues recuperar una actividad laboral que me haga sentir pues productivo, ¿no? Pues capaz, recuperar unas relaciones sociales que me hagan sentir conectado con otras personas, recuperar actividades de ocio que antes me hacían disfrutar y descansar y me daban un tipo de placer, pero que no son evitaciones de las cosas que me hacen sentir mal. Entonces, Ujú. no se trata de hacer cosas por hacer cosas, se trata primero de llevar a cabo un análisis, un buen análisis funcional con la persona, que nos indique cuáles son esas metas vitales. No estoy utilizando el lenguaje de ACT porque si no la gente va a decir, no, pero no es lo mismo los valores que los objetivos, que las metas. Claro, Todo claro, ya entiendo. lo sé. Pero no, no Ujú. me paro ahora en eso, ¿no? Sino que tengan que ver, cosas que tienen que ver con lo que para mí era una vida con significado, una vida que merecía la pena vivirse. Y claro, no desde el primer momento, lo voy preparando, porque si alguien ni siquiera se asea, ni sale de su casa, ni está de baja, pues obviamente no está preparado para recuperar toda su vida. Pero Ujú. vamos creando una progresión en esas actividades que sí van orientadas, que sí tienen una meta clara de recuperar una vida que merezca la pena con la persona. Y es eso al final. Vamos, no lo digo yo, lo dicen muchos metaanálisis y ensayos clínicos aleatorizados, que cualquier terapeuta, desde el modelo que sea, no hace falta que sepa la activación conductual, aunque para mí es la mejor de las herramientas en este sentido. Digo, cualquier terapeuta que haga que sus clientes vuelvan a hacer aquellas cosas que conferían sentido a su vida, no placer, sentido a su vida, Ujú. van a tener éxito en la recuperación de la situación depresiva. Y además, están dando un modelo de aprendizaje porque pone la responsabilidad también en las personas mismas. Y eso quiere decir que eso que temen tanto, que es volver a recaer, lo pueden evitar gracias a sus acciones. No es, si tengo suerte, pues no volveré a meterme en este embrollo. No, no, no es solo la suerte. Hay cosas que nos pueden pasar que a todos nos dejan hechos polvo, vamos, ¿no? Pero la mayoría de los casos yo puedo ir haciendo cosas que me van poniendo cada vez más distante de esa situación depresiva. Ya lo he dicho, conexión con el ambiente, conexión con las personas, red social, actividades interesantes desde el punto de vista de mis propias metas, etcétera, etcétera. Y en la estrategia de hacerlo poco a poco, programarse, apuntar las cosas, en manejar ese momento negativo de ¿para qué? Esto no tiene ningún sentido, me voy a encontrar mal. Hacer una gestión de esos pensamientos, pero siempre encaminados a pasar a la acción, es lo que aprende la persona y así se previene la recaída depresiva, por otro lado, algo tan frecuente. Bien. Eh, Se me vino a la mente esta frase de mm, no es sentirse bien para vivir bien, sino vivir bien para sentirse bien. Sí, o aunque no muy, muy bien, al menos Ok, en el sentido sentirse satisfecho con lo que correcto. uno está haciendo. Sí, ese es el, pero entiendo perfectamente era el sentido de Sí, la frase, claro. bien, excelente. Bien,
Bien, creo que la parte de activación conductual ha quedado demasiado claro. Fue Ojalá que sí. muy... Al Yo respecto de creo que sí. eso, Ajá. voy a mencionar una cosa. Si alguien toma la portada del libro, va a ver algo que yo sugerí a los editores, que es pues nada, el dibujo, la ilustración que tiene la portada del libro. Y es como un laberinto que hay debajo, que representa Ujú, como la situación depresiva, y una ujú, persona elevándose sobre ella, como si fuera un ícaro escapando del laberinto de Creta, ¿no? El laberinto de Creta, ¿verdad? Ese laberinto es la depresión, ujú. dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas, y luego está la persona que sobrevuela por encima de eso. Eso es lo que buscamos con la activación Ujú. conductual. Bien. Estaba buscando el libro, no sé dónde lo dejé, ya después lo presentaré al Bueno, final. sí, la verdad es que poner Sí, la portada a lo sí, mejor quería inspira ponerlo un ya. poco esa idea, no te preocupes. Sí, va. Bueno, ¿qué te parece si pasamos ya al siguiente libro y al siguiente tema Por sobre la supuesto, terapia cuando integral de quieras. pareja? Va, Muy bien. perfecto. Tengo que Bien. decir que tanto la activación conductual como la terapia integral conductual de pareja, uno de los padres de ellas, no todos, es el mismo autor, Neil Jacobson. Y por tanto hay su conexión entre las dos cosas. Dice, bueno, pero una cosa trata la situación depresiva y otro está tratando los problemas de pareja. Ya, pero es que todos son problemas contextuales. Y no es casualidad que el mismo autor sea el padre intelectual de ambos modelos, ¿no? Bueno, en el caso de la terapia integral de pareja junto con Christensen. Ujú. Bien. Va, vamos a ver así. Bueno, dentro del segundo capítulo de justamente este libro, se ¿Sí? habla de un modelo explicativo respecto a los conflictos de pareja. Sí, Ahora, este puede ser diferente de los más conocidos como el modelo de Gottman o desde de la luego. misma terapia cognitivo-conductual de pareja. Ahora, Sí. la pregunta vendría a ser, ¿por qué la cuestión de las diferencias entre los dos miembros es tan clave como para formular todo un modelo explicativo a partir de ellas? Hmm. Es la primera parte del modelo explicativo y efectivamente tiene mucha trascendencia. Porque adelanto ya una cosa, luego lo vinculo, ¿no? Va. En la terapia integral de pareja hablamos de unos problemas primarios y unos problemas secundarios. Los problemas, a veces te pasa a ACT también, ¿no? Los problemas primarios tendrían que ver con la no aceptación de unas diferencias entre los miembros. El modelo postula que va a haber diferencias entre dos miembros de pareja, porque tienen historias de aprendizaje diferentes, tienen familias de origen diferentes. Luego, lo más probable es que haya diferencias. Todos nos diferenciamos, todos los seres humanos. Pero bueno, ya encima en la convivencia diaria, pues eso pues, destaca aún mucho más. Ujú. Esa dificultad para aceptar que la otra persona tiene deseos, expectativas, conductas, hábitos diferentes de los nuestros, sería el problema primario. El problema secundario nace de qué hacemos. Claro, porque si no los aceptamos y empezamos una guerra para transformar a la otra persona, hacerle cambiar para que esas supuestas diferencias se minimicen o desaparezcan, incluso del todo, son lo que lleva a esos problemas secundarios. Es decir, que los esfuerzos por cambiar el otro acaban convirtiéndose en lo que lleva a las parejas a las consultas. No el problema primario de las diferencias, porque si ese lo hubiesen aceptado más que bien, vamos, mal o bien, pero lo hubiesen aceptado, no se habrían metido en esa otra batalla por transformar a la otra persona. Claro, la gente cambia, pero la gente cambiamos cuando queremos cambiar. Cuando nos fuerzan a cambiar una y otra vez y una y otra vez, pues nos rebelamos. Y más bien pasa lo contrario, que nos vamos al extremo opuesto, cosa que se llama polarización aquí, ¿no? La terapia integral de pareja. Así que por eso digo que las diferencias son el origen de lo que el modelo explicativo del origen de los conflictos de pareja, pero no explican todo. Es la reacción a esas diferencias lo que luego va llevando a otros problemas. Voy a poner unos ejemplos, Mm, pues, sí. si se quiere decir,
sencillos o de... Lo hice hace poco en una presentación que hice de la IBCT, ¿no? Vale. Tuve la suerte de que ahora con las inteligencias artificiales podemos pedirle que nos hagan viñetas o dibujos o memes, ¿no? Y en este caso lo que se veía es una cosa clásica, ¿no? Es una leona casándose, o sea, vestida de novia y tal, ¿no? Ok. Con un leopardo, ¿no? Y ella estaba pensando, ahí ya en el altar diciendo, bueno, pero seguro que ahora después de casarnos, esas manchas que tiene van a desaparecer. Ah, vale. Eso es con la idea que van, ¿no? En inglés utilizan mucho esto de los spots, ¿no? De las manchas que tiene el leopardo. A nosotros nos gusta también decirlo de las cebras, ¿no? Las cebras no pueden cambiar sus Mm, rayas. Si un ujú, caballo se casa con una cebra, cosa un poco improbable, pero confiando en que al final esas feas rayas se le quiten, ujú, pues va a tener un problema, ¿no? Y un tiempo después pongo la siguiente viñeta en la que se ve a la leona ya en casa, ¿no? Ya se supone que han pasado unos años, fregando los platos ujú, y diciéndole al leopardo que está ahí leyendo el periódico, ¿no? No te estoy pidiendo que te quites las manchas esas. Solo te estoy pidiendo que me eches una mano con las faenas domésticas, ¿no? Esas ujú, sí son cosas que podemos pedir a la pareja, pero no ujú, cosas que tienen que ver con su esencia. El leopardo no puede dejar de tener sus puntos en el pelaje, pero eso no ujú. quiere decir que no pueda ayudar en casa, ¿no? Claro. Es una manera de decir, no se trata de que hay diferencias que las podemos aceptar, lo cual no quiere decir que yo acepte todas las conductas de mi pareja, que es el error en el que suelen caer muchas personas al entender eso. Bueno, el ejemplo quizá un poco sencillote o tonto era lo que pretendía explicar. Así que ya digo, las diferencias no era algo recalcado por otros modelos terapéuticos. No lo hace el de Gottman y no lo hace la terapia conductual anterior o cognitivo-conductual, porque la terapia cognitivo-conductual venía a decir, si recalcaban el aspecto cognitivo, es que el otro tiene unos pensamientos distorsionados, deformados y que tiene que cambiarlos y de esa manera ya nos irá muy bien en la relación. O en el modelo conductual clásico, pues que tiene una serie de déficit comunicacionales, déficit en el intercambio de reforzadores, déficit a la hora de Mm, solucionar problemas y que compensados esos déficits, en ujú, este modelo de déficit básico, entonces las cosas cambiarán. Ninguno de los dos están recalcando que primero va a haber unas diferencias que van a estar ahí delante y que más nos vale aceptar y que probablemente estaban desde el principio, pero no les dábamos importancia. Bueno, como la leona está dispuesta a casarse con el leopardo, aunque luego está pensando, bueno, pero ya se le quitará esto, ¿no? bien, bien, excelente. Cuando estabas hablando, no sé, me puse a revisar acá y acá estaba el libro. Ah, Te sí, digo, sí, ese es el de, ¿dónde lo había dejado? Y estaba efectivamente. acá. Yo lo Ok. hice más parecido ahí, claro, ahí hacen algo más simbólico, pero bueno, es justo esa idea, Ujú, sí. ujú. Bien, bien, Ok. ok. Eh, bueno, lo que mencionas es pues algo que se ve siempre, ¿no? De hecho, yo también escucho o he escuchado también cuando empiezan una relación y están más tiempo, tienen esa idea de, bueno, yo lo voy a hacer cambiar o con el tiempo, pues, no, lo voy a ir moldeando y así. Y es algo que se Sí, ve sí, sí. mucho. Sí, sí, Bien. muchísimo. Eso es algo muy característico. Pero, pero no tiene en cuenta que, insisto, que si la persona es de una manera, más despistado, más introvertido, tiene ciertos comportamientos comunes en su casa era lo que estaba normalizado, Ujú, pues necesariamente va a haber una resistencia al cambio. ujú, Y si son cosas muy esenciales, por mucho que alguien muy, muy despistado quiera ser atento, algo se le va a escapar. Y entonces, ujú, si le critican una y otra vez por eso que se le ha escapado, está harto y entonces empieza las discusiones y empieza a liarse todo el ambiente y entonces ya está tan enmarañado. Y es que es lo que pasa cuando llegan las parejas a consulta. Llevan tiempo criticándose, atacándose, cuestionándose y está bloqueado eso. Y entonces por eso vemos en primer plano las discusiones, pero no vemos que debajo hay un problema con la aceptación de qué funciones tienen los comportamientos de la otra persona y cómo se bien. engarzan con su historia de aprendizaje. Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte, realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video.
Bien. Eh, en el capítulo 3, ¿no?, se presenta una distinción entre las estrategias de aceptación y de cambio. Sí. Am, ¿Qué lugar ocupan técnicas como la unión empática o la separación unificada dentro del proceso terapéutico? Sí, son claves porque son la manera. Bueno, esto es la teoría, ¿no? Vale, ahí alguien puede decir, vale, muy bonito y tal, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Pues lo llevamos a la Ok. práctica con una serie de diálogos en los que se ponen en marcha unos mecanismos que conocemos que favorecen la aceptación. Unión empática y separación unificada son dos técnicas, son dos estrategias, dos aportaciones muy valiosas, por cierto, en la historia de la terapia de pareja, porque no existían hasta la aparición de la terapia integral de pareja. Así que son originales, porque la solución de problemas, los entrenamientos en comunicación, los entrenamientos en intercambio reforzadores, que serían las estrategias de cambio, esos ya estaban. Bueno, de hecho, terapia integral tiene que ver con que integra a veces estrategias de cambio y estrategias de aceptación, pero las principales y por las que se empieza, por esos problemas que he venido a mencionar antes, son las de aceptación. La unión empática, con su énfasis es lo que quiere, son traducciones, ¿no? Pero bueno, la palabra clave aquí es la empatía. Porque Ok. cuando conectamos empáticamente con las personas, es más probable que dejemos de intentar cambiarlas, porque las entendemos, porque conectamos emocionalmente con esas personas. Entonces, de lo que se trata es de que el terapeuta instigue un tipo de diálogos diferentes de los que tenían hasta ahora, que eran improductivos. Y este diálogo, que sí se va a convertir en algo útil, en algo productivo, empieza con una aclaración de cuáles son los sentimientos y las emociones que las personas tienen cuando pasan determinadas cosas. Y entonces, Ujú. entendiendo emocionalmente, sobre todo, es una empatía cognitiva, pero bueno, también conecta muy directamente con las emociones. ¿De dónde vienen los comportamientos de esta persona? ¿Cómo se han desplegado a lo largo de su vida? Y yo entiendo que a lo mejor si hubiese tenido esos padres, esa educación, esos estilos, ¿no?, de Ujú. vinculación, pues yo a lo mejor actuaría exactamente igual que mi pareja. Y Correcto. conectarlo así hace que deje de luchar por cambiar el otro. Y eso promueve el que acepte mejor las diferencias. Pero si es que todos, cuando comprendemos realmente al fondo, al final a una persona, es mucho más difícil que seamos críticos o le juzguemos mal. Y si acaso se produce un cambio, es merced a esa empatía, porque como me siento entendido, en vez de criticado, cuestionado, como se entiende de dónde vengo, se es más tolerante, mucho más tolerante con que esté actuando así. Y eso facilita el que yo también me esfuerce en hacer cosas que pueden ser más del agrado de la otra persona, pero de forma natural, ¿no? Cuando dejas de... voy a poner un ejemplo que pongo otras veces, ¿no? Vamos a imaginar que yo soy muy poco familiar, Ok. porque además no he tenido buenas experiencias. Mi familia a lo mejor no, pues no era estructurada y adecuada como la tuya. Entonces estoy menos Ok. apegado. Mientras que tú a lo mejor vienes de una familia en la que sí hay mucho vínculo, contacto permanente todos los fines de semana. Pero Ujú. claro, no me admiten, no estoy, no, yo que soy el pariente político, no me admiten igual en su círculo, ni entiendo igual las cosas. Y yo Ujú. consigo transmitirle esto a mi pareja. Le digo, no me siento bien allí. En realidad, no me he sentido nunca muy cómodo en las situaciones familiares y tal, que tanto se prodigan en tu casa. Ujú. Me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Oye, si tus padres a lo mejor hubiesen sido más acogedores, más amables, si hubiesen querido, pues cómo no iba a tener ganas de estar con ellos, pero ese no es el caso. Y entonces mi pareja, si por fin conecta con eso, dice, bueno, es verdad, voy a dejar de insistirte en que vengas. Y entonces ya me dice, mira, voy a ver a mis padres, tú quédate, no te preocupes, ¿no? Y eso pasa otra vez y otra vez. Y en un momento dado me dice, bueno, voy a verles que hoy tienen un problemilla y tal. A lo mejor digo, bueno, te acompaño un rato. Entonces se ha producido un cambio, pero es un cambio que ha partido de mi deseo de ahora acompañarte. Dice, bueno, pues un rato no pasa nada, puedo estar, pero porque has dejado de insistirme una y otra vez que vaya a ver.
Vale, esa era la primera técnica, me he entretenido mucho con ella, claro, pero es que es importante, ¿no? Es la clave de cómo se va haciendo terapia. La mayor parte de la terapia integral de pareja consiste en hacer conversaciones desde la unión empática o desde la separación unificada. Y en esta última se pone el énfasis, esto de separación unificada parece como un oxímoron, como juntar dos cosas que no pueden estar Sí. unidas, ¿no? Pero se refiere a separarse en el sentido de distanciarse de los problemas, pero los dos juntos, unidos, hombro con hombro frente al problema, ¿no? ¿Qué hacemos con tus padres? ¿Dónde vamos de vacaciones? ¿Cómo ahorramos más dinero? ¿No? Y tenemos posturas distintas, pero vemos que una y otra vez, cuando nos ponemos a hablar sobre esos problemas, acabamos discutiendo. Dice, bueno, ¿por qué no los concebimos? Nosotros vamos a entendernos como una unidad, ¿no? Juntos, la pareja es individual, la pareja no es plural, ¿no? Porque antes éramos tú, yo, dos. No, la Ujú, pareja frente al problema de los padres, frente al problema de los hijos, de la educación de los ujú, hijos, por ejemplo, al problema económico, al problema del carro que se ha estropeado y entonces discutimos y tal. Dice, no, pero es que es nuestro problema, de los dos, ujú, unidos. Entonces, si yo entiendo esa perspectiva, voy a facilitar muchísimo más el conectar con la otra persona. Y así sí resolveremos los problemas. Entonces, en la terapia, o estamos haciendo esa conexión empática, o estamos quizá de una manera distanciándonos, es un enfoque más mindful, si se quiere ver así, ¿no? No dice, mira, ahí está el problema, y aquí estamos nosotros. Venga, vamos a verlos como dos investigadores. Oye, hay un problema con el COVID en el mundo y nosotros somos dos investigadores. ¿Qué hacemos? ¿Discutimos entre nosotros? Dice, hombre, pero ujú, este problema sigue ahí. Lo que tenemos que hacer es ujú, colaborar. Colaborar. ujú, Aunque yo no estoy de acuerdo con tu enfoque y tú con el mío, lo que está claro es que el COVID, si soy un investigador puntero en esto y tenemos que hacer una vacuna, pues ¿cómo no vamos a colaborar? Vamos a colaborar para resolverlo. Ese es el otro enfoque y el que tiene sentido en esta terapia. A ujú, veces, gracias a esos enfoques, es cuando se produce el cambio deseado, pero ya digo, siempre voluntario, no forzado por la otra persona. Y quiero decir además que esto es importante en la IBCT frente al modelo de Gottman, que decías actualmente. El modelo de sí, Gottman es muy apreciado por la gente, pero dice, pues si tiene muy buenos resultados de laboratorio, ujú, sí, completamente. tal cual. ¿Quién va a decir que no? Pero se basa, desde mi punto, desde mi enfoque, que es contextual, claro, ¿no? En unos comportamientos no vistos de manera funcional, sino todas las parejas que se reprochan y se critican y tal, van a ir mal. Todas las parejas que no hacen gestos luego para reconciliar, van a ir mal. Eso es como el mismo café para todo el mundo, las Ajá, mismas estrategias para todo el mundo. Y yo tengo un enfoque completamente funcional. Cada pareja es distinta y lo que es válido para ellas no lo es para otras personas. Si a ujú, ellas les sirve ese comportamiento y ese otro comportamiento y están bien, pues perfecto. Ese es el enfoque que pueden mantener ambas. ujú, ujú. Bueno, no me voy a Bien. entretener mucho sobre estas comparaciones. No, claro, no, No, si no ha no sido de la bien. técnica ni del libro. Una explicación muy entretenida y muy buena. Eh, Venían también ejemplos, ¿no? Recuerdo también una pareja de amigos en la cual la chica era muy, ¿cómo decirlo?, fría, no muy afectuosa, y la otra persona era como que le gustaba recibir afecto. Claro, Entonces ahí como que claramente hay un problema. hay Bueno, con unas el tiempo diferencias. correcto. Exactamente. Bueno, Hay unas diferencias y tenemos que gestionar estas diferencias. Lo podemos hacer mal. Yo te puedo tachar de fría y tú me puedes tachar de excesivamente empalagosa y sí, cercana. Y así podemos mantenernos durante todo el tiempo. Pero si yo entiendo por qué eres fría y tú entiendes por qué yo necesito esa circunstancia cariñosa, pues ya lo gestionaremos. ujú, Un ejemplo también que es, vamos, a mí me gusta decirlo así, ¿no? Es imposible que una pareja que lleva muchos años juntos tenga siempre el mismo deseo sexual. Los dos quieran siempre a la vez y en el mismo grado. Es que eso es de no, dónde ha salido. Pero claro, si lo enfoco mal y pienso que tú no quieres, no sé qué, y tú eres un exagerado con esto y un obseso del sexo, yo qué sé, ¿a qué nos va a llevar eso? A discutir y a polarizarnos más, además de habernos vilipendiado y criticado y tal, ¿no? Pero si yo entiendo que es normal que mi pareja, yo qué sé, por el estrés, por los hijos, por el trabajo, tal, tenga menos deseo
y yo pueda tener Ujú. más deseo, porque siempre lo he tenido, y ella puede entender que yo tenga más deseo, yo puedo entender que ella tenga menos deseo, pues ya lo gestionaremos, claro. Desde Ujú. esa comprensión y desde ese tenemos un problema, vamos a ser prácticos. El entenderlo afectivamente sería la unión empática, el tenemos este problema y la estamos liando más en vez de resolverlo, sería la separación unificada, Bien. por simplificarlo. Excelente, excelente. Y ya que estamos hablando de las parejas, bueno, ¿qué te parece si pasamos ya al siguiente punto, que es justamente uno de el último libro que has sacado, Así es, que es sí. sobre Es la infidelidad? infidelidad, claro, uno de Mm, los acontecimientos más duros, más traumáticos que puede experimentar una pareja, sí. ujú. Había pocos libros de infidelidad, vi yo, vamos, en español, hay, ¿no? Pero siempre muy divulgativos o hechos desde otros principios, ¿no? En general, dirían, bien intencionados, pero sin un análisis, digamos, psicológico un poco de calado. Ujú, ujú. Y bueno, es un tema en realidad, la infidelidad como tal, Ujú, siempre que despierta cierta polémica, ¿no? Y ya lo creo, también quizás algunos mitos o quizás ideas equivocadas también que se tenga sobre esta, ya lo ¿no? creo. Entonces, me parece un libro totalmente necesario. Eh, y bueno, ¿qué tal si abordamos un par de preguntas sobre este? De Claro paso, que sí. también animando a que las personas lo puedan adquirir y también lo puedan leer. Mm, Muy bien. claro que sí. Eh, bueno, en este nuevo libro, usted propone pues un análisis contextual para explicar la infidelidad, Sí. alejándose también de los modelos moralizantes, ¿no? O puramente individuales. Mm, Eh, ¿Cuáles son los elementos claves de este análisis y qué ventajas ofrece frente a enfoques más clínicos o tradicionales sobre el tema? mm. Clínicos tradicionales, empezaría a decir que hay pocos. Sorprendente el poquísimo número de ensayos clínicos aleatorizados que existen sobre un tema, por otro lado, tan corriente como la infidelidad. Porque vamos, con la Tal cual. infidelidad, cualquier terapeuta de pareja pues encontrará que un montón de las personas que vienen, ya por ese tema directamente, porque justo ha emergido en ese momento, ya porque lo sospechen o pasó en el pasado y sigue arrastrando, sigue lastrando la relación, está muy presente, ¿no? Entonces digo, algo tan corriente, tan frecuente, tan doloroso, además, objeto de tantas rupturas. No diré que las más, pero a lo mejor sí, ¿no? Tampoco tenemos una estadística muy determinada sobre esto, haya sido tan pocas veces objeto de estudio científico, vamos a decir, en el sentido de, a mí me viene una pareja y un terapeuta de pareja dice, ¿qué es lo mejor que puedo ofrecerles? Y se pone a revisar la literatura y encuentra poquísimos. Dice, hombre, pues menos mal, aquí hay un ensayo que parece que dice que este enfoque ayuda a más parejas comparado con cuando no hacemos nada o cuando hacemos un tratamiento as usual, ¿no? El tratamiento habitual que había para eso, ¿no? Que es, bueno, pues venir a decirles, vamos a calmarnos, vamos a repensar esto, tal, ¿no? Como quiera que sea. Entonces, pues por eso decía que es sorprendente lo poco que hay para eso. Y has mencionado los enfoques moralizantes que hay, efectivamente, o individuales, efectivamente, porque parece que, se- quizá porque sea algo que levanta tanta emoción tan intensa y tan difícil de controlar, se Sí, simplifica mucho. Y sí. se simplifica diciendo, es que Ujú, él o ella es el problema, ¿no? Es la persona que tiene el problema sale de ella, ¿no? En ese sentido, es infiel. Entonces se explica todo porque tiene, ujú. no sé, un gen de infidelidad o algo así podría explicarse, ¿no? Una tendencia a ser infiel, ¿no? Los hombres, no sé qué, no, pues es que son así, si quieren, se buscan explicaciones a veces evolucionistas, biologicistas, sobre la infidelidad como algo que uno esté, ¿no? Como si no todas las conductas tuvieran una base biológica, pero luego también las trascendemos, ¿no? La realidad Sí. humana es otra cosa siempre, ¿no? Bueno, Ujú, total, que me pierdo, ¿no? Que tiene que ver eso con que la persona está mal, es infiel y por eso cae en la infidelidad, ¿no? Y por ujú, supuesto, desde el punto de vista moralizante, no tiene valores, no mm, es una persona buena,
Ujú. Y entonces, pues déjala. Porque claro, si es que es así, claro, la única solución que parece que se plantea es pues que engañe a otra o otro, ¿no? Cuando se junte con Ujú. él. Y Vale. obviamente este no es un enfoque contextual. Las claves de un enfoque contextual son mucho más amplias. Las claves del enfoque contextual tienen, como en modelos de campo en general, una visión primero sobre las historias de aprendizaje, las historias educativas respecto a las vinculaciones emocionales. Luego tiene otro aspecto, ese es por supuesto el histórico, ¿no? Tiene otro aspecto de qué está pasando en este contexto, en este momento, ¿no? ¿Cómo está la relación de pareja? Cómo se ven supuestas salidas en falso de arreglar este problema. Hemos hablado antes de la, por ejemplo, escasez de relaciones sexuales, ¿no? Ujú. ¿Qué factores facilitantes hay en el contexto para que pase eso, ¿no? ¿Cómo es el acceso, la accesibilidad a terceras personas? Factores de las otras personas que también pueden interceder, factores del contexto, pero más próximo en esas circunstancias. Y todo eso se da a la vez, simultáneamente. Bueno, también están los valores de las personas, claro, sí, no, está todo ahí integrándolo como un gran, digamos, un gran campo de interactuación en el cual puede favorecerse esa conducta. Y eso no tiene nada que ver con desculpabilizar o vamos a decir desresponsabilizar a la persona que comete la infidelidad. Yo no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que hay unas circunstancias más propicias que Ujú. otras y que si Ujú. las ignoramos, pues y Ujú. solamente ponemos el énfasis en porque me hiciste esto, ¿no? Estás perdiendo toda la explicación que hay alrededor. Porque el haber vivido en unas circunstancias muy malas en la relación de pareja y el que se junten una y otra vez aspectos negativos en la interacción, pues a lo mejor también es un contexto facilitador. Con todo Ujú. diré, y esto es curioso, ¿no? Que pensar que las infidelidades están siempre precedidas por una mala relación de pareja también es una visión simplista, simplificadora. Y hay parejas que se llevan muy bien, que quieren estar juntas, que disfrutan de su tiempo juntas y en las que también puede aparecer la infidelidad por muchos factores que tienen que ver con ese modelo, ya digo, contextual, que daría cuenta un poco más, al menos menos simplistamente, de ese tipo de comportamiento. Ujú. Me, Ujú. me- me he saltado muy rápidamente todas las cosas que en el libro, claro, se encuentran más Ajá. detalladas. Sí, pero está bien. Y justamente mientras lo comentabas, me ponía a pensar que hace unos días también estaba hablando del tema de la infidelidad y también decía, ya que pues había hecho también la revisión de esta, ¿no? Eh, Claro, Quizás no, pues hay muchos variables, factores que hay que tomar en cuenta para que una persona pueda ser infiel, ¿no? sí. Y pues recuerdo solo como anécdota me empezaron a decir, estás justificando la infidelidad, ¿no? Y así, ¿no? Pero creo que pues no es el enfoque, ¿no? Sino tratar de No es explicar. el enfoque, no es el Claro. enfoque. Es comprender qué circunstancias han hecho. Ujú. Digamos, hay comportamientos que son inadecuados. Yo qué sé, Correcto. robar. Vamos a tomar ese ejemplo, Ujú. ¿no? Pero bueno, Ujú. ahora analizamos la historia de esa persona en un momento dado, qué patrones educativos tuvo, qué contexto, qué barrio, qué tal, ¿no? Qué ganaba en ese momento con eso, llevárselo eso, qué desesperado estaba, qué circunstancias se dieron, cómo le presionaron los amigos. Y entonces dices, bueno, no le quito el que esté mal y eso, Ujú. pero entendido todo ese contexto, pues al Ujú. menos me hago una composición más realista de eso. De hecho, muchas veces las parejas le dicen, pero ¿por qué hiciste? O sea, es una de las preguntas clave. Quieren entender, porque como les descuadra, es una crisis tan enorme, y sobre todo, si he estado con una persona a la que quiero y que se ha portado, me ha cuidado, y yo la he cuidado, no entiendo Ujú. nada de lo que ha pasado. Entonces, Ujú. tener una explicación de cómo ha pasado todo eso, de ese proceso, luego tendrá que ver con que yo quiera perdonar o pasar página, más o menos. Ujú. Pero al menos si lo quiero entender, tengo que verlo de esa manera más amplia. Que decir, voy a utilizar una palabrota, como no, eres un cabrón, un malvado y fuera, ¿no? Dices, Ya bueno, está. entonces Ujú. no has entendido
no digo tu papel, sin culpabilizar a nadie, ¿no? Pero al menos tu contribución a también esa circunstancia. Sin que, insisto, el responsable es último, es el que ha cometido la infidelidad, pero vamos a comprender el contexto en que todo esto se ha dado. Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte. Realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. Bien, excelente. Ahora, uno de los conceptos centrales o bueno, de lo que se menciona en el libro, parece Sí, ser el del continuo de la infidelidad. sí. El continuo de infidelidad es una propuesta que incluyo en el libro, que tiene que ver con una visión dimensional y no categórica del suceso de la infidelidad. ¿Se ha dado o no se ha dado? ¿No? Parece que ahí hay una raya, sí, no, no, ha sucedido o no ha sucedido. Y sin embargo, para mí es tan continuo y tan sutil en el paso de un nivel a otro, que claro, en los extremos es muy fácil, ¿no? He quedado con una chica por una aplicación tal, pero no sé si quedar con otra, eso es una infidelidad, hombre. Pues para la mayoría de gente diría, eso es a lo mejor un poquitín, pero muy poco. Y otra, llevo 5 años acostándome con otra persona con la que quedo, y tal, ¿no? Eso estaría en el otro extremo, ¿no? ¿No? Pero entre medias de esos dos puntos hay un montón de situaciones en los que es muy difícil decir ha pasado o no. Como digo en el libro, nadie dice si alguien, no se puede decir que alguien sea introvertido o simpático o incluso inteligente. Lo será en un grado u otro. Todo el mundo entiende que eso es así. ¿Puede pasar algo similar con el tema de la infidelidad? Pues yo creo que sí. Yo creo que hay momentos en que si tú entras a comprender un poco más lo que ha sucedido, dirías, bueno, pues desde un punto de vista parece que sí, pero desde el otro punto de vista parece que no. Bueno, pues sí que hay una suerte vamos a ver, de deslealtad, pero ¿hasta qué punto eso es una infidelidad, no? Si yo, vamos a poner un caso así muy, muy dudoso, ¿no? Salgo mucho con unos amigos. Tengo Ok. muchas ganas de quedar con ellos. Mi pareja lo sabe. No hay una atracción, no es sexual. Podría tener un punto afectivo, pero, pero la persona, mi mujer me dice, me siento que esto es una infidelidad. Digo, bueno, Mm, pero ni es secreto, ni hay nada sexual, ni siquiera hay una activación, digamos, ¿no? Esas mariposas en el estómago, es que paso más claro. tiempo con esto. Dice, ¿estoy siendo infiel? Entonces, ¿quién puede venir a decir que esto sí y esto no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Quería decir Vale. que nada de esto del continuo de la infidelidad es para que el que ha sido infiel se justifique. No, no se trata de Ujú, eso. Se trata ujú. para comprender lo escurridizo, ¿no? Poco aprensible que es a veces llamar a algo infidelidad. Bien, ahora, también la infidelidad, como ya se mencionó, pues es un tema que puede despertar muchas pasiones, por decirlo así. Y bueno, dentro de la pareja, la infidelidad también puede generar reacciones emocionales intensas, tanto en quien lo comete como en quien lo descubre. Mm. Entonces, ¿cómo se manejaría clínicamente esa carga afectiva desde su modelo, sin invalidarla, pero tampoco permitir que bloquee el trabajo terapéutico? Sí, bueno, hay que entender que esa carga de emocionalidad en un primer momento es inevitable, pero una buena gestión de ella va a marcar la diferencia. Va a hacer que unas parejas puedan seguir adelante si lo desean y otras no. Al respecto es importante decir que en el momento de máxima tensión y malestar no es quizá el óptimo para tomar una decisión sobre una ruptura definitiva. Uno está tan lacerado con las emociones que acaba de tener que lógicamente puede no ser la mejor situación. Pero se les dice, bueno, podréis tomar la decisión de separaros siempre que queráis, pero quizá en este momento no sea lo mejor porque no tiene uno la claridad para ver
bien si tiene sentido seguir con esa relación o no, ¿no? Depende de las reacciones de uno de otro, ¿no? Entonces, el manejo clínico es muy delicado, tiene algunas claves, tiene lo que llamamos una cierta fase de contención, precisamente para permitir la exploración del suceso. Y en esa fase de contención se invita a tomar unas ciertas medidas, ¿no? Por ejemplo, por parte de la persona infiel, ayuda mucho el estar disponible, cercano, asumir la responsabilidad, no negar los hechos, tomar unas primeras medidas que tranquilicen a la otra persona, por ejemplo, la ruptura y el distanciamiento completo de la tercera persona, por poner algún ejemplo evidente, ¿no? Y por parte de la persona que lo ha sufrido, es muy importante validar esas emociones, son totalmente lógicas. También hay que intentar en esa contención, pues recomendar varias cosas o ponerlas los medios, sobre todo para que no se hiera, no se haga daño a sí misma, no se eche la culpa, no lo pregone en toda la familia, en todos los amigos, que eso va a ser luego un problemón para si luego hay posibilidades de restablecer de nuevo la conexión, que no tome medidas ya extremas, en fin, todo eso bien contenido, como digamos en una urgencia médica, ¿no? Primero vamos a estabilizar al paciente y después ya entenderemos por qué se ha llegado a eso. Eso es en otra fase. Entonces esto se le explica a la pareja. Se le dice, bueno, ahora hay un dolor inmenso, ahora hay que gestionar esta situación y hay que asegurarles algo que sabemos que es verdad, que ahora el malestar de la infidelidad vendrá por oleadas y será horrible y una y otra vez pues les atormentará tanto a uno como al otro, ¿eh? Pero eso va a ir descendiendo a lo largo del tiempo, siempre. O sea, bajará su intensidad y bajará su frecuencia. Y entonces eso permitirá que hablemos de la situación y busquemos esos porqués que decía antes, esas claves, y así posiblemente pues hacer un cambio que favorezca el que estas cosas, pues en la medida que podamos prevenirlas, no sucedan más. Así que ese es el trabajo terapéutico que se explica y se acompaña. Es un campo también que remueve mucho al terapeuta porque, claro, está enfrentándose a una situación muy dolorosa de una pareja. Tiene que saber manejar la posible negación de uno de los miembros y el posible ataque, contraataque, vamos a decir, permanente de la persona que ha sido ofendida. Porque si los dos caen en eso, entonces no hay solución. Igual que una buena intervención de urgencia puede salvar al paciente, luego ya se recuperará, lo mismo pasa en estos momentos de la pareja. Y no lo he conectado, pero ahora es en ese segundo momento cuando las técnicas que hemos hablado al principio, las de la unión empática y la separación unificada, tendrán sentido en el contexto de la recuperación de la pareja. He escuchado de un docente que también en la universidad, que en la mayoría de casos, no sé desde su experiencia, cuando hay un caso de infidelidad, las parejas ya no terminan o deciden terminar con la relación. Según su Sí, experiencia, pues eso está calculado que entre un 40 y un 50% de las parejas terminan la relación. Pero eso quiere decir que hay muchas, probablemente hasta la mitad, que sí. sigan adelante, lo cual no quiere decir que sigan bien adelante. Puede que sigan, pero con un mal clima permanente. Y ese es otro de los trabajos que para eso vienen a terapia, para que si deciden seguir, después de hecho este trabajo inicial, eso no se convierta en un infierno. O sea, están juntos, pero no están bien. Nunca se rehacen de esa situación. Entonces, no están condenadas, pero hay que hacer bien el trabajo. Eso sí lo diré, ¿no? Antes, por supuesto, había muchas más dificultades para que una pareja se separara o se divorciase. Hoy no es inconveniente en general, ¿no? Social, bueno, varios, que si los hijos, que si la familia de origen, que si la economía, que si tal, ¿no? Siempre va a haber contrapartidas que lo hagan más difícil. Pero respecto al vínculo de la pareja, al buen clima de la pareja, se pueden hacer cosas para que se restablezca. Entender que cortar es una salida muy lógica, pero es un escape.
de la situación, sin querer afrontar nada, sin querer comprender nada, pues tiene varios inconvenientes. Si sigue habiendo hijos en común, intereses en común, pues va a ser un problema esa separación en caliente, ¿no? Si la pareja ofrecía otras cosas positivas y esto es un error que se puede corregir, han perdido la ocasión. Con tal de sentir el alivio rápidamente, corto. Pero yo les digo una cosa a las parejas en este caso, les digo, mira, si uno toma esa decisión inmediatamente, en algún momento se planteará, obviamente, si el ofensor lo siente y va a intentar reparar y tal, ¿no? Y va a cambiar su comportamiento, digo, en algún momento se arrepentirá de haber cortado por lo sano tan rápidamente. Pero cuidado, las parejas que siguen también en algún momento dudarán de si tenían que haber sido valientes y acabar con la relación entonces. Quiero decir que no hay ningún camino que lleve a un alivio completo. Lo mejor es un trabajo sobre esta situación tan dolorosa, tan difícil, y que luego sí que haga o una ruptura buena, sana, o seguir juntos, pero bien, no para seguir machacándose el uno al otro. Claro, Recordándole siempre todo lo que hizo, ¿no? claro, exactamente, porque si no, diciendo uno, pues no fue para tanto, y diciendo la otra, qué canalla has sido, cómo has podido hacerme esto. Y así eternamente. O cada vez que hay un conflicto, lo vuelven a sacar y lo vuelven a sacar. Entonces Clásico. esa pareja sigue junto, pero no han Claro. reparado, claro. Bien, bien, Jorge. Pues realmente muchas gracias por tu Nada. espacio, por tu tiempo. Ha sido una entrevista muy bonita, ha salido muy buena. Las Bueno, respuestas ojalá también. ¿verdad? Las personas que la vean la puedan disfrutar. Ujú, ujú. Pues nada, nuevamente muchísimas gracias. Y pues nada, eso sería todo por hoy. Gracias a Pues los que han gracias a estado. ti y Ujú. enhorabuena por esta labor divulgativa de la psicología basada en la evidencia que estás procurando. Bien, bien, gracias. Nuevamente. Bien, hasta luego, Jorge. Hasta Cuídate. pronto, hasta otra ocasión.